¿Alguna vez te has sentido tan seguro de algo solo para que la realidad te demuestre lo contrario? La historia de la negación de Pedro es un eco poderoso de esa experiencia humana, un relato que nos confronta con nuestra propia fragilidad y la inquebrantable gracia divina. Prepárense para desentrañar una de las profecías más conmovedoras y reveladoras de los Evangelios. Nos encontramos en un punto de inflexión. Jesús y sus discípulos han compartido la última cena, un momento de profunda intimidad y revelaciones trascendentales. La atmósfera está cargada de presagios, y Jesús, con su sabiduría divina, conoce los desafíos inminentes que enfrentarán sus seguidores, especialmente uno de ellos, Simón Pedro. Este pasaje, extraído de Lucas 22, 31, 34, no es solo una anécdota, es una ventana a la naturaleza humana, la fe y la intercesión divina. Jesús se dirige a Pedro con una seriedad palpable, anticipando una prueba que sacudirá los cimientos de su fe. La frase, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es una imagen vívida. Imaginen el trigo siendo lanzado al aire, las cáscaras inútiles separándose del grano valioso. Así, Satanás busca separar a los discípulos de su fe, exponiendo sus debilidades y sembrando la duda. Es una advertencia sobre la intensidad de la tentación que se avecina. A pesar de la inminente prueba, Jesús no deja a Pedro solo. Sus palabras son un bálsamo de esperanza y una muestra de su amor incondicional. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esta oración no es una simple petición, es una intercesión poderosa del Hijo de Dios por uno de sus más cercanos. Nos revela que, incluso en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, no estamos desamparados. La fe de Pedro sería probada, pero no destruida. La oración de Jesús es un recordatorio de que la fe no es una posesión estática, sino una fuerza dinámica que necesita ser sostenida. Él no ora para que Pedro no sea tentado, sino para que su fe no desfallezca durante la tentación. Esta distinción es crucial. Nos enseña que las pruebas son inevitables, pero la gracia divina nos capacita para resistir y, finalmente, prevalecer. La intercesión de Jesús es un escudo invisible que protege el núcleo de la fe de Pedro. Además, Jesús le confía una misión futura. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta frase es profundamente significativa. Jesús no solo predice la caída de Pedro, sino también su restauración y su propósito renovado. Después de su error, Pedro no sería descartado, sino fortalecido y llamado a ser un pilar para los demás. Su experiencia de debilidad y redención lo haría más compasivo y efectivo en su liderazgo. La respuesta de Pedro es un reflejo de la pasión y la lealtad que lo caracterizaban. Con una convicción inquebrantable, declara: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estas palabras no son vacías. Pedro realmente creía en su propia fortaleza y devoción en ese momento. Su amor por Jesús era genuino, y su valentía, aunque impulsiva, era sincera. Sin embargo, la historia nos muestra que la confianza en nuestras propias fuerzas, por muy bien intencionada que sea, a menudo es insuficiente frente a la presión extrema. Pedro, como muchos de nosotros, subestimó la magnitud del desafío que se avecinaba y sobreestimó su propia capacidad para enfrentarlo. Su declaración, aunque noble, carecía de la humildad necesaria para reconocer la fragilidad inherente a la condición humana. Este contraste entre la sincera pero ingenua confianza de Pedro y la omnisciente previsión de Jesús es una lección poderosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias promesas y compromisos, y a preguntarnos si realmente hemos medido la profundidad de los sacrificios que estamos dispuestos a hacer. La historia de Pedro nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de levantarse después de una caída, sostenidos por una fe más grande que nosotros mismos. La respuesta de Jesús es directa y sin rodeos, una verdad que debe haber golpeado a Pedro con una fuerza devastadora. Pedro, te digo que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces niegues que me conoces. Esta profecía no es una condena, sino una advertencia amorosa y una revelación de la omnisciencia de Jesús. Él no solo sabe lo que sucederá, sino que lo anuncia con una precisión asombrosa, utilizando un marcador de tiempo tan específico como el canto del gallo. La especificidad de la profecía es impactante. No una, sino 3 negaciones. No en un futuro lejano, sino
Hoy, antes del amanecer, Jesús no busca humillar a Pedro, sino prepararlo para la dura realidad que enfrentará. Al revelar esta verdad incómoda, Jesús demuestra su profundo conocimiento de la naturaleza humana y su amor por Pedro, incluso en su debilidad. Es una lección sobre la importancia de la humildad y la necesidad de depender de algo más grande que nuestra propia voluntad. Esta profecía también subraya la autoridad de Jesús. Él no solo predice el futuro, sino que lo hace con una certeza que solo puede provenir de lo divino. Para Pedro, estas palabras deben haber sido incomprensibles en ese momento, pero su cumplimiento posterior las grabaría en su memoria y en la de todos los discípulos. La negación de Pedro se convierte así en un testimonio de la verdad de las palabras de Jesús, incluso cuando son difíciles de aceptar. La historia de la negación de Pedro trasciende el tiempo y el espacio, ofreciéndonos lecciones profundas y universales. Todos somos susceptibles a la debilidad y al miedo. Pedro, el príncipe de los apóstoles, el hombre de fe inquebrantable, cayó. Esto nos recuerda que nadie está exento de la tentación y que la humildad es nuestra mejor defensa. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. La oración de Jesús por Pedro es un consuelo inmenso. Nos asegura que, incluso cuando fallamos, hay una fuerza superior intercediendo por nosotros. No estamos solos en nuestras luchas. La gracia divina está siempre disponible para sostener nuestra fe. Saber que Jesús ora por nosotros nos da esperanza y aliento para seguir adelante. La historia de Pedro no termina con su negación. Su arrepentimiento y posterior restauración son un testimonio poderoso del perdón y la misericordia de Dios. No importa cuán grandes sean nuestros errores, siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para la redención. La gracia de Dios es más grande que cualquier fracaso humano. Jesús le dijo a Pedro que, una vez vuelto, confirmara a sus hermanos. Esto nos enseña que nuestras experiencias de debilidad y arrepentimiento pueden transformarse en herramientas para servir a otros. Nuestras caídas, cuando son superadas con fe, nos hacen más empáticos, sabios y capaces de guiar a quienes enfrentan desafíos similares. La confianza excesiva de Pedro fue su talón de Aquiles. Esta historia nos invita a cultivar la humildad, a reconocer que nuestra fuerza proviene de una fuente divina y no de nosotros mismos. La verdadera fortaleza se encuentra en la dependencia de Dios, no en la autosuficiencia. La historia de la negación de Pedro es un espejo que nos invita a mirar nuestra propia alma. Nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas o caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando en la gracia y el perdón divinos. ¿Estás dispuesto a reconocer tus propias fragilidades? ¿Confías en que, incluso en tus momentos más oscuros, hay una mano divina intercediendo por ti? Te animamos a reflexionar sobre este pasaje. Permite que la historia de Pedro te inspire a cultivar una fe más profunda y humilde. Busca la intercesión divina en tus propias luchas y recuerda que, incluso después de una caída, hay un propósito y una oportunidad para la redención. No dejes que el miedo te paralice. Levántate, confía en la gracia y confirma a tus hermanos con tu testimonio de fe renovada.